Gracias por la lectura, David. Creo que estás contento que no pedí que leyera todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo está su imaginación? ¿Tienes buena imaginación? Normalmente los niños, los chiquillos tienen buena imaginación. ¿Pueden, por ejemplo, imaginar que yo puedo levantar 1000 libras con este brazo? ¿Sí? No, tal vez no, ¿verdad? La imaginación, ¿cómo está? Necesitamos algo de imaginación. Y este texto creo que nos habla un poco de ello. ¿Qué encontramos en este texto? Un arroyo, una onda, 5 piedras. Parece poca cosa. Me recuerda del milagro que hizo Dios con un par de peces y panes y dio a comer a 5,000. Un arroyo, una onda y 5 piedras. Rodeado por 2 gigantes por los 2 lados del valle. Saúl, que era, dice la Biblia, una cabeza más alta que el resto. O sea, esto era de más de nosotros. Y Goliat, que como dijo David, medía 9 pies con 9 pulgadas. O sea, ese sí era gigante. Quizás es el cuento más conocido en la Biblia por los niños. Desde que éramos niños nos cuentan esta historia de David y Goliat. Y aunque el texto no lo dice, supongo que debería haberse arrodillado para escoger esas 5 piedras. Y para mí, arrodillarse también es significante en esta historia. Hablamos del Valle de Elá. Ahí tengo detrás de mí una foto tal vez moderna del Valle de Elá. Nunca antes había estado David en el Valle de Elá. Nunca antes había estado en este arroyo. Nunca antes había visto un gigante. Nunca antes había peleado en una batalla. Esto era completamente nuevo. No tenía experiencia. Pero ahí está David. Y ahí está, rodeado por el arroyo, escogiendo 5 piedras. Y a lo mejor estás pensando, pero necesitaba solo una. Pero tenemos un dicho en español, hombre precavido vale por 2. Agarró 5 piedras, por si acaso. Pero ahí está rodeado. Y la pregunta lógica es, ¿qué hace un niño aquí? Hay un ejército enorme a este lado y otro ejército enorme aquí y se quieren matar. ¿Y qué hace un niño aquí? Hay que hablar del momento histórico, porque esto no es solo un cuento por sí, es un contexto enorme también. Israel estaba en crisis, al punto de perder su identidad a los filisteos. En el mapa que ve atrás de mí, ahí está, bueno, no sé si lo ven a la derecha, el Mar Muerto y el Mediterráneo, Judá, Israel, y los filisteos sobre toda esa ribera del mar Mediterráneo. Y la pelea entre ellos era casi constante. O me aniquila a mí o yo a ti. Esa era más o menos la tensión entre ellos. En la historia de Israel, su historia había sido nómada. O sea, habían pasado por el desierto, vivido un tiempo aquí, después levantando y yendo a otro lugar. Pero ahora estaban asentados, o sea, ya estaban en un solo lugar. La vida nómada es distinta a la vida asentada. Trae diferentes problemas, diferentes retos, diferentes oportunidades también. Y vemos cuando leemos la historia de Israel llegando a la tierra prometida. Prometida no quiere decir que no hay problemas. Prometida no quiere decir que tú no necesitas hacer nada. A veces nosotros nos creemos prometidos. Acepté a Cristo y ahora Él debe darme todo. Me siento prometido.
Estoy en la tierra prometida. Pero a veces la tierra prometida no huele tan prometida, ¿verdad? Y a veces hay que ver entonces quién tiene el problema. Bueno, aquí está Israel. Habían tenido momentos de genio por jueces temporales, pero había dejado una situación de anarquía, una sube y baja de servir a Dios y vivir rebelde. Entonces, esa era la situación de ellos. Había un esfuerzo de restablecer el orden por medio de la monarquía. Y Saúl, que leemos en el texto, era el primer rey de Israel. Y parece que lo escogieron por ser hombre alto. ¿No es que a veces nosotros también vemos la apariencia, lo externo, y escogemos hasta líderes en la iglesia o personas para una tarea o algo por lo de afuera? Y a veces es un gran fracaso. Yo recuerdo en un pueblo de Nicaragua, en Llano Grande, cuando estaba yendo cada 15 a hacer servicios, visitar y evangelizar el pueblo. Había una familia llamada Calero y yo casi babeaba por interés. Digo, estos muchachos van a ser buenos líderes. Tenían chispa, su finca era ordenada, había crecimiento, parecían muy apuestos. Yo veía lo de afuera. Yo me acuerdo unos años después que visité, ya me había salido de Nicaragua, y cuál era mi sorpresa, que un muchacho llamado Gregorio, que era de una familia mucho más humilde, me parecían mucho más flojo que la familia Calero, pero él era el pastor de la iglesia. Dios escoge. ¿Qué decimos a veces? ¿El hombre propone y Dios dispone? ¿Algo así? Bueno, habían escogido a Saúl. Y en esta prueba vemos que Saúl no sale tan bien, quizás. Los momentos desde el principio tenían sus signos de fracaso con la monarquía. Israel había tenido una historia gloriosa, pero la historia no te salva. Y por si acaso no me entienden, la religión de tu familia tampoco te salva. La fe de tu papá o de tu abuelo no te salva. Tu historia no te salva. La vida se vive de un día para otro, es un paso adelante del otro. La historia no te salva. Todos tenemos que aprender a transitar el camino de la fe, o personalmente o no de todo. No puedo salvarte, yo solo puedo aceptar el regalo de Dios personalmente yo. No puedo hacerlo por ti. Al arrodillarse por el arroyo, David parecía una figura marginalizada, pero su importancia no radicaba sobre el reconocimiento personal. Muchas veces ponemos tanta importancia en reconocimiento personal. Su importancia más bien radicaba en su integridad y su fe en Dios. Ahí está la imaginación, ahí está la diferencia. Si es que Dios existe, entonces sí. A un lado estaban los matones arrogantes de Filistea. Al otro lado estaba el pueblo desmoralizado, ansioso de Israel. A un lado estaba el poderoso gigante tonto, Goliat. Al otro lado estaba el ungido pero profundamente defecto rey Saúl. Parecía ese día que las dos opciones eran las únicas y eran malas. Pero David provee otra opción, la opción de Dios. Y hermanos, hermanas, a veces cuando vemos las circunstancias que nos miren de frente, que enfrentamos en la vida,
si tu imaginación no incluye a Dios, entonces solo vas a ver lo que tienes de frente. Y solo vas a ver dos opciones y opciones malas, porque no consideras a Dios. Veamos lo que proponen Saúl y Goliat en este momento histórico. En versículos 31 a 39 tenemos la respuesta de Saúl. Preocupado, envuelto en sí mismo, Saúl ha perdido la mirada al cielo. Y suele pasarnos cuando estamos en problemas que perdimos de vista que Dios está en medio de esto. Parece que Saúl está encadenado por el miedo y sus cálculos son meramente humanos. No considera a Dios. No es su primera opción, no es lo primero que piensa. Yo cuando era chofer de equipo de rescate, yo a veces pensaba, hasta el ateo cuando está prensado en el auto y necesita que yo lo saque de ahí, clama a Dios. A veces, solamente cuando estamos en un problema grandote, clamamos a Dios. Pero Saúl, siendo el rey del pueblo de Dios, debería haber pensado en Dios primero, no por último. Él tenía buenas intenciones. Iba a regalar la armadura de Dios, del rey. ¡Qué honor! Porque la armadura del rey también se identificaba. Eso era de prestigio, era importante. Ofreció ayuda de la única manera que él sabía. Llenarse de armamento, protegerse, conseguir arma probada. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Yo me voy a sacar de esto. Es una respuesta normal para los novatos que se meten en el campo de profesionales, aunque no les sirvió a ellos. Aquí hay otra aplicación. Yo no soy Luis Palau, yo no soy Billy Graham. A mí no me sirve pretender o tratar de ser Luis Palau. Yo soy Ernesto. Yo tengo mis dones, tú tienes los tuyos. Tú no puedes pelear con lo mío y yo no puedo pelear con lo tuyo. Tengo que ser auténtico con lo que Dios me ha dado y como Él me ha preparado. Cuando lo hacemos de otra manera, estamos cargando la armadura de Saúl. Y no cabe, no sirve y nos caemos de frente. ¿Cuál era la respuesta de Goliat? Versículos 41 al 44. No sé, lo saqué de internet. No creo que sea Goliat, pero se me figuraba hombrón. Espero que puedan dormir hoy en la noche y no tengan espantos o pesadillas. Sobre todo los niños, no quiero asustarlos. Goliat había molestado a Saúl y a los israelitas por 40 días. O sea, esto no era un momento. 40 días estaban ahí viéndose de cara a cara. Y despreció a este muchacho arrodillado, David. Y hasta se sintió ofendido por este nivel de desafío. ¿Qué me crees? ¿Que soy un perro que mandas un niño? O sea, ¿qué nivel de insulto? Se burla. El Dios verdadero no era parte de su realidad. No figura en su realidad. Su propia fuerza, su habilidad, es la única realidad que él reconoce. Y pasa todo en su esperanza y confianza en su propio tamaño y habilidad personal. Y sí, estoy seguro que es muy normal si entra Goliat aquí con toda su armadura, sus 9 pies, 9 pulgadas. Yo tengo la puerta más cercana para correrme. Es lógico. Pero él confía en
su presencia física que nadie lo iba a retar. Y viendo las cosas humanamente tenía razón. Pero no es todo. Viene la respuesta de David. Qué buena foto, ¿no? Lo encontré en la Biblia entre capítulo 17 y 18. No aguantan bromas el sábado de la noche. Ok. David quita la armadura de Saúl. Yendo a enfrentar a Goliat con la armadura de Saúl habría sido un desastre. Armadura prestada casi siempre es un error, como les dije. Hay que ser auténtico. Y él fue suficientemente modesto y audaz como para rechazar la idea de hacer las cosas sin autenticidad. Y suficiente modesto como para usar solamente lo que él conocía. Yo recuerdo cuando yo me gradué del seminario y me ofrecieron ayudar en la sembranza de una iglesia en Ontario. El año que estuve ahí, la iglesia pidió que yo diera un taller para los matrimonios. Era un taller de matrimonios. Y una cosa que no les he dicho, que es importante para este cuento, yo era soltero. Y lo pensé y digo, buena invitación. Y lo pensé otra vez, digo, yo soltero hablando a casados, no tengo experiencia. Es ilógico. Y les dije, gracias por la invitación, pero perdón, no voy a aceptar. No soy casado. A veces nos ofrecen cosas que deberíamos decir, no, gracias. Que no es mi don. Si me hubieran ofrecido manejar todo ese electrónico allá atrás hoy en la noche, si yo de tonto hubiera dicho que sí, todo esto no sería posible. Les trueno el oído con el aparato. ¿Sí? David era suficientemente modesto para usar solamente lo que él conocía. No dejarse llevar por otras cosas, por brillante que fueran. Y David escogió vivir la vida desde sus rodillas. Yo me imagino que un niño solo en el campo con sus ovejas, enfrentando un león o un oso, que normalmente atacan de noche, o sea, tú no lo ves llegar de lejos, esto es cosa de instante. Yo no me imagino, yo más bien creo que en este primer instante me tienen que cambiar el pañal de susto. Pero David vivió con una esperanza y confianza en Dios, que Dios lo iba a ayudar, y era su realidad tan fuerte que llega a este encuentro entre filisteos e Israel y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué dejan que este maldice a Dios? Porque él veía a Dios en su imaginación. Él vivía su vida desde las rodillas y nosotros queremos ser gigantes espiritualmente, pero nos cuesta estar de rodillas. No sé si fue Martín Lutero que dijo, tengo tantas cosas que hacer hoy, necesito pasar más horas en oración antes de comenzar el día. Y nosotros, no tengo tiempo para orar hoy, estoy muy... ¡Qué error! David vivía la vida desde la rodilla, personalmente, con su imaginación y su fe en Dios. No convencionalmente o de segunda mano. Vivir con una admiración de Dios más que de Saúl. Vivir moldeado por una confianza en Dios en lugar de vivir con miedo de Goliat. Entonces, ¿qué pasa?
David vence a Goliat. En el momento que dejamos que el mal controle a nuestras imaginaciones o de dictar cómo pensamos, de formar nuestras respuestas, en ese momento también nos hacemos incapaces de ver lo bueno, lo verdadero y lo bello. Dios era la realidad de David. Los gigantes no figuraban mucho. Las palabras inaudibles de Dios eran más reales para David que el rugir del león. El amor de Dios que no podía ver era más real para David que la ferocidad del oso, el cual sí veía. David tenía una imaginación dominada por Dios. Por ello, él no podía creer la fobia de Goliat que veía en el valle de Elá ese día. Solamente una imaginación saturada con oración explica lo que hizo Santa Historia ese día en el valle de Elá. Entonces quiero hacernos unas preguntas. A veces preguntaba a mi clase en el seminario, ¿estamos a veces en peligro de ser creyente de profesión o de labios para afuera, pero ateo por comportamiento? Puedo decir que creo en Dios, pero si vivo como Dios no existe, entonces, ¿qué es la creencia que realmente tengo? Yo puedo brincar del techo de mi casa y decir que creo que no voy a quebrar la pierna, pero la prueba de esa creencia es realmente brincar. Si no brinco, tal vez no lo creo, aunque lo diga. Al ver a su alrededor, ¿qué es lo que ves? Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de tu vida, tu situación, tus circunstancias. ¿Qué es lo que ves? ¿Está tu vida guiada por una imaginación saturada de Dios? ¿O por la ansiedad y fobia de Saúl? ¿O la soberbia de Goliat? ¿Qué es lo que tú encuentras al mirar adentro? ¿Es Dios parte de tu realidad? Más allá del reconocimiento superficial que meramente reconoce su existencia. A veces reconocemos, basado en la tradición que heredamos, los padres, los amigos, y no es un encuentro personal. Pero la imaginación de Dios no es basado en historia, es un encuentro personal con Dios. Cuando regresamos de Chihuahua en 2000, mi mejor amigo aquí, con quien había crecido, murió de cáncer. En 2012, una compañera del ministerio en Chihuahua fue asesinada. Y mi mejor amigo, un pastor también en Chihuahua, murió por un error médico. Hace un par de años, mis compañeros más cercanos de Nicaragua, Pablo y Nacho, también murieron, el primero de diabetes, el segundo de cáncer. Hay una lección aquí. No te hagas amigo mío porque mis amigos mueren. Es una broma. La lección es que la vida es corta. No tenemos nada asegurada. Y no sé tú, pero yo quiero transitar los momentos y los años, los días que Dios me da, con confianza en Dios, viviendo estos días plenamente guiado por Él. No quiero malgastarlo el tiempo que me queda. Me doy cuenta que las cosas que realmente importan y cuán importante es tener a Dios en el centro de mi vida. Y ese es mi reto para ti. Quiero que tengas una imaginación de Dios, que sueñas con Dios, que piensas en Dios. Pueda que algunos gigantes crucen su camino este año. Puede ser. No hablo de Goliat, hablo de gigantes figurativos.
Pero el punto importante es si va a poder ver a Dios en medio de sus circunstancias. Todos queremos vivir arriba en la montaña, pero la mayoría crecemos en el valle de la lucha. Ahí es donde crecemos muchas veces. ¿Puedes imaginar lo que Él puede hacer? Y si tú estás viviendo su presencia como el punto céntrico de tu realidad. Hay una canción que dice, imagine mañana. Pues, quiero decir, sí, imagine mañana, pero imagine mañana con Dios en el centro de tu cuadro, en el centro de tu vida, como la ancla, el fundamento de tu vida. Y como dice el salmista, entonces no seré sacudido. Venga lo que venga, no seré sacudido porque estoy fundado en un Dios soberano, amoroso y fiel. Ese es el Dios que David conocía, es el Dios que David defendía. Y ese es el Dios que venció, ganó la batalla. No fue David, fue Dios por medio de David. Y es el mismo Dios que siempre gana la batalla cuando permitimos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Que estemos pasando por pruebas o disfrutando, como dicen en Costa Rica, la buena vida. Realmente la diferencia es si podemos pensar en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta historia tan importante que nos llama la atención en cuanto a dónde está nuestra fe, dónde está nuestro firmamento, dónde está nuestra imaginación. Ayúdanos, Señor, a creer en ti cada vez más, a entender que tú eres un Padre fiel y amoroso y podemos confiar en ti, venga lo que venga. No sabemos lo que nos va a tocar este año, pero sí sabemos que tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas. Y a fin de todo, cuando creemos en ti y vivimos por ti, todo va a ser victoria. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.